Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día increíble. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que sinceramente les va a dejar boquiabiertos. El título lo dice todo: Mert salva a Afra de un secreto vergonzoso y muy inesperado. Y créanme, la realidad superó cualquier ficción que hubiéramos podido imaginar. ¿Alguna vez han tenido un secreto pero tan vergonzoso que creen que arruinaría su vida si saliera a la luz? Pues imaginen eso multiplicado por 1000, y se acercarán a lo que Afra estaba viviendo. Y en medio de todo ese caos aparece Mert. Pero no se equivoquen, esta no es una típica historia de rescate romántico. Esto es algo mucho más complejo, más humano y, les aseguro, mucho más interesante. Así que si les gustan las historias que te sacan una carcajada, te dejan pensando y te recuerdan lo impredecible que puede ser la vida, entonces han llegado al lugar correcto. Y antes de que nos sumerjamos en el meollo del asunto, un recordatorio rápido: si disfrutan de nuestro contenido y quieren ser los primeros en enterarse de todas las aventuras y travesuras que compartimos, asegúrense de darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita. Nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Ahora, ¿listos para conocer a Afra y su secreto explosivo? Pues bien, todo comenzó en una de esas típicas reuniones familiares, de esas donde te sientes un poco fuera de lugar, ¿saben? Afra, nuestra protagonista, es una persona reservada, elegante, alguien que siempre se esfuerza por dar la mejor impresión. Imagínenla en medio de tías chismosas, primos curiosos y abuelos que te preguntan por tu vida amorosa cada 5 minutos. Un escenario de pesadilla para cualquiera, pero para Afra, era simplemente la rutina. Lo que nadie sabía, y lo que Afra deseaba que el suelo la tragara para que no saliera a la luz, era su peculiar y, sí, vamos a decirlo, bastante embarazosa afición secreta. Resulta que Afra, esta mujer que proyectaba tanta serenidad y clase, tenía una obsesión secreta con coleccionar, con coleccionar dedales. Pero no cualquier dedal. Su verdadera pasión eran los dedales antiguos, especialmente aquellos que tenían grabados de personajes históricos o de eventos muy específicos. Y no se limitaba a comprarlos. Ella los buscaba en mercadillos polvorientos, en subastas online, y se pasaba horas investigando sus orígenes. Era su pequeño escape, su mundo privado de diminutas piezas de metal y porcelana. El problema no era la colección en sí, el problema era cómo la había desarrollado. Resulta que en su adolescencia, cuando era una niña muy tímida y un poco solitaria, se sentía fascinada por las manos de su abuela, que siempre estaban ocupadas cosiendo. Pensaba que los dedales eran como armaduras para los dedos de las hadas, protegiéndolas de las agujas. Y con el tiempo esa fantasía infantil se convirtió en una pasión de adulta, pero ella lo mantenía oculto porque temía que la vieran como infantil, como rara. Y este secreto la atormentaba porque su familia era muy tradicional, muy pendiente de las apariencias, y ella sentía que este gusto tan particular no encajaba con la imagen que proyectaba. La situación se complicó de una manera increíblemente cómica y a la vez aterradora. Su familia estaba organizando una gran fiesta para celebrar el cumpleaños número 80 de su abuelo. Una de esas fiestas donde vienen parientes de todas partes, gente que no ves en años y que, por supuesto, no se pierden la oportunidad de indagar en tu vida. Afra, como siempre, estaba encargada de ayudar con la organización, de asegurarse de que todo saliera a la perfección. Y ahí es donde entra Mert. Mert es un amigo de la familia, alguien que siempre ha estado cerca, pero que nunca había tenido una conexión realmente profunda con Afra. Digamos que eran conocidos, pero no amigos íntimos. Mert es un tipo observador con un sentido del humor un poco irónico, y lo más importante, tiene una habilidad para percibir cuando algo no está del todo bien. El día de la fiesta, las cosas empezaron a torcerse. Afra había guardado su colección de dedales en un baúl antiguo en la trastienda de su casa, esperando poder llevarlo a un lugar más seguro después del evento. Pero como suele pasar en las grandes reuniones familiares, la curiosidad ajena es un arma de doble filo. Uno de sus primos, un chico un poco travieso y siempre buscando ser el centro de atención, decidió explorar la trastienda. Y para su desgracia y la de Afra, encontró el baúl. No solo lo encontró, sino que en un acto de broma, decidió sacar algunos de los dedales más llamativos y, con la idea de hacer reír a los invitados, comenzó a repartirlos entre los asistentes, proclamando que eran los tesoros secretos de Afra. Imaginen el pánico.
Afra, que estaba en medio de una conversación seria con su tía política, de repente escuchó risas y vio a su primo, con una corona hecha de dedales en la cabeza, mostrando uno con un águil. A imperial grabado. El sudor frío le recorrió la espalda. Estaba a punto de desmayarse. Y aquí es donde Mert entra en escena. Mert estaba hablando con su padre cerca de la entrada de la trastienda, escuchó la algarabía y vio el desconcierto en el rostro de Afra. Sin pensarlo dos veces, se acercó a su primo. Al principio el primo pensó que Mert iba a felicitarlo por su genial idea. Pero Mert, con una sonrisa que no llegaba a los ojos, le dijo algo al oído. Algo que hizo que el primo palideciera al instante. No sabemos exactamente qué le dijo Mert. Pero por la reacción del primo, debió ser algo que lo hizo darse cuenta de que había metido la pata hasta el fondo, y no de una forma graciosa. Posiblemente Mert le recordó la importancia de las apariencias en esa familia, o quizás le insinuó que Afra no era tan tonta como parecía y que conocía secretos aún más embarazosos de su primo. Sea lo que sea, el primo, visiblemente alterado, comenzó a recoger los dedales apresuradamente, inventando una excusa sobre que era una sorpresa especial y que no estaban listos. Pero Afra, aunque aliviada por la intervención de Mert, seguía sintiéndose expuesta. Sabía que el primo, aunque ahora recogía los dedales, había visto su secreto. ¿Y quién sabía si más personas se habían dado cuenta? Estaba a punto de retirarse a llorar a un rincón cuando Mert se le acercó. Afra, dijo con esa voz tranquila que tenía, parece que tu primo tiene un sentido del humor peculiar. Afra solo pudo asentir, con los ojos llenos de lágrimas. Y aquí viene la parte más inesperada. Mert, en lugar de hacer comentarios o burlarse, la miró fijamente y dijo, «Sabes, he tenido la suerte de ver muchas cosas interesantes en mi vida. Y creo que cada persona tiene sus propias joyas ocultas, ¿no crees? A veces esas joyas son tan únicas que el mundo no está preparado para ellas». Afra lo miró sin entender del todo. Y Mert continuó con una media sonrisa, «Mi abuelo, por ejemplo, tenía una colección secreta de, bueno, eso es otra historia. Pero lo importante es que esas pasiones, por extrañas que parezcan, nos hacen quienes somos. Y si alguien se atreve a juzgarte por ellas, entonces es su problema, no el tuyo». Y entonces ocurrió algo maravilloso. Mert, en lugar de dejarla ahí sintiéndose avergonzada, se le ocurrió una idea genial. Reunió a unos pocos amigos cercanos, gente que sabía que podía mantener un secreto y que tenía un buen sentido del humor. Y les contó la historia de la colección de dedales de Afra, pero de una manera totalmente diferente. Les habló de la historia detrás de cada dedal, de la pasión y la investigación que Afra ponía en su colección. Les habló de cómo era un reflejo de su personalidad detallista y su fascinación por el pasado. Y les pidió que cuando tuvieran la oportunidad, hicieran un comentario positivo sobre la colección, o incluso le preguntaran sobre algún dedal en particular. Fue un rescate sutil, pero increíblemente efectivo. Durante el resto de la fiesta, algunos de los amigos de Mert se acercaron a Afra y con gestos muy naturales, le hicieron preguntas sobre sus aficiones interesantes, sobre la historia de ciertos objetos. Uno de ellos, por ejemplo, vio a Afra de lejos y le preguntó a su primo en voz alta, «Oye, ¿es verdad que Afra tiene una colección de piezas históricas únicas? Me han dicho que tiene algunas piezas de joyería de dedos realmente fascinantes». El primo al oír eso se quedó helado, pero Afra, al escuchar joyería de dedos fascinantes, sintió un alivio inmenso. Fue como si Mert hubiera tejido una red de seguridad invisible a su alrededor. No solo había salvado a Afra de la vergüenza inmediata, sino que había transformado la narrativa. Había transformado algo que ella consideraba una debilidad vergonzosa en algo intrigante, algo digno de admiración. La noche terminó y aunque el primo todavía miraba a Afra con cierta desconfianza, el resto de la familia, o al menos los que habían escuchado las intervenciones de los amigos de Mert, parecían haber interpretado la situación de una manera completamente diferente. Afra, por su parte, se sintió liberada. Había tenido un acercamiento a un momento de humillación pública, y en lugar de ser destruida, había sido salvada por alguien que no esperaba, alguien que había visto su secreto y, en lugar de juzgarla, la había comprendido. A partir de esa noche Afra y Mert comenzaron a hablar más. Ella le contó más sobre su colección, y él, a su vez, compartió algunas de sus propias rarezas.
Descubrieron que bajo esas capas de apariencias y secretos, ambos compartían una humanidad muy profunda, y una capacidad para encontrar lo extraordinario en lo cotidiano. Y Mert no solo le salvó de un secreto vergonzoso, sino que le ayudó a aceptar una parte de sí misma que antes ocultaba con miedo. Le demostró que a veces los secretos más vergonzosos son, en realidad, las partes más auténticas de nosotros mismos, y que cuando alguien las ve con compasión y entendimiento puede transformarse en fuentes de fortaleza y conexión. Y esa, amigos míos, es la historia de cómo Mert salvó a Afra de un secreto vergonzoso y muy inesperado. Una historia que nos enseña mucho sobre la importancia de la empatía, la comprensión y sobre todo, sobre cómo un pequeño acto de bondad puede cambiarlo todo. A veces no necesitamos que alguien entienda nuestros secretos más oscuros, solo necesitamos que alguien los vea con un poco de luz. Así que, para resumir, hemos visto cómo un secreto aparentemente trivial para Afra se convirtió en una fuente de profunda vergüenza, y cómo la intervención inesperada de Mert, a través de su ingenio y su empatía, no solo evitó la humillación pública, sino que también ayudó a Afra a comenzar a aceptar y valorar esa parte única de sí misma. Mert, con su aguda observación y su habilidad para manipular las percepciones, creó una atmósfera donde el secreto de Afra pasó de ser motivo de burla a ser objeto de intriga. Esperamos que hayan disfrutado de esta historia tanto como nosotros al contarla. ¿Alguna vez se han encontrado en una situación similar, ya sea como Afra o como Mert? ¿Han tenido algún secreto vergonzoso que con el tiempo han llegado a aceptar o incluso a amar? Nos encantaría leer sus experiencias en la sección de comentarios. Compartan sus pensamientos, sus anécdotas, sus reflexiones. Queremos crear una comunidad donde todos nos sintamos cómodos compartiendo nuestras propias joyas ocultas. Y si este vídeo les ha sacado una sonrisa, les ha hecho reflexionar o simplemente les ha entretenido, por favor, háganoslo saber. Denle un gran me gusta a este vídeo, compártanlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.